Entonces, ¿cómo enfrento mi ansiedad? Primero, yo debo reconocer lo que estoy sintiendo. Hay veces no queremos reconocer o sentimos como pena, no, es que qué van a decir, que somos ansiosos. Lo bueno es que ya se ha generalizado mucho decir que somos ansiosos, ¿cierto? Digamos que hasta por el principio se pensaba como que no, es que no se etiquete, pero es que muchas veces la ansiedad también puede venir a darnos buena información. Una cosa es ansiedad y otra cosa es un trastorno de ansiedad, ¿cierto? Una cosa es tener una ansiedad por un momento, por alguna situación en específico, y otro yo tener un trastorno es cuando ya recordemos cuando es un malestar significativo en nuestra vida. Entonces, primero, ¿cómo enfrento mi ansiedad? Reconozco que estoy sintiendo, yo ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Qué es lo que me está preocupando? Ya cuando yo reconozco cómo me estoy sintiendo, aunque nosotros decimos, por ejemplo, hay como, digamos ahí, como controla la ansiedad, pero lo lindo de esto es que controlar hace más daño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando es como si usted estuviera, vamos a ponernos un ejemplo, usted cuando hay alguien que se encuentra peleando y usted lo empieza a controlar y a coger y a coger y a coger y la persona está alterada 100%, posiblemente la persona va a ser muy difícil que se controle así. Yo como la tengo que empezar a controlar, de llegar y sentarla, o si yo me empiezo a hablarle, no, pero no lo hagas, no lo hagas, la persona antes se va a explotar más porque obviamente no está en la capacidad cognitiva para escucharnos. Entonces, uno es soltar el control, entender que lo que estás sintiendo viene para mostrarte algo, viene para mostrarte en dónde te está doliendo, qué fue lo que estás pensando, qué son los pensamientos que tienes sobre ti. ¿Será que tú estás pensando que en realidad eres un fracasado? ¿Será que tú estás pensando en que en realidad eres incapaz de hacer lo que vas a hacer? ¿Será que estás pensando que en realidad nadie te va a querer en tu vida? ¿Será que tienes miedo a sentirte abandonado? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente en ese momento? Entonces, permitirte sentir es el primer paso para empezar a relacionarte con ella. Lo otro es empezar a soltar el control. Pues entre más, digamos que entre yo más batalle, va a ser más difícil poderme relacionar con ella. Es como y lastimosamente podemos perder la batalla cuando yo me enfrento como a vocear con ella. Venga, yo la escucho, la comprendo, entiendo para qué está llegando a mi vida, qué es lo que me está diciendo, dónde me duele, y ya de ahí voy a empezar a accionar, voy a empezar a realizar acciones que entonces así no es como que yo me voy a enfrentar con ese león y me voy a enfrentar con él de una, sino que voy a empezar a sobarlo para yo poderme ir sin que él se enoje, ¿cierto? Entonces, digamos que es una forma que nosotros podemos empezar a reconocerla y ahí es empezar a accionar sobre ella. Hay unas técnicas que nosotros tenemos, ya vamos a empezar a hablar un poquito de las técnicas que nosotros tenemos para la ansiedad, digamos que ya hemos hablado, ya no sé si de pronto alguno tiene alguna otra pregunta, André, para que empecemos a hablar sobre las técnicas o alguno de pronto tiene algo que nos pueda decir sobre la ansiedad para resolverlo, para que hablemos de las tres herramientas que traigo el día de hoy. Bueno, Dani, me gustaría saber, dice, por ejemplo, acaba de escribirnos Carlos Mario. Buenas tardes, muy buena la información. Mi pregunta es, a ver, dice, ¿qué tipo de profesional debe tratar la ansiedad? Muy bien. Siempre es el psicólogo y en caso de que se requiera el psiquiatra, ¿cierto? Esos son los dos profesionales que en este momento se encuentran capacitados para atender la ansiedad. Importante, ahora es importante que acudamos a los profesionales correctos. Yo no tengo nada en contra de los coaches o entre las personas, pero para eso se necesita un profesional que esté capacitado en este tema. Entonces, el psicólogo que tiene toda que tiene toda la formación en este diagnóstico es el que podrá brindarnos una atención y en casos necesarios, no en todos los casos, vamos a necesitar la ayuda de psiquiatría. También es importante que no todas las personas necesitan ansiolíticos, ¿cierto? La ansiedad tomamos es ansiolítico, no todas las personas, pero hay momentos o iniciando el proceso que sí necesitamos llegar y controlar un poquito ese cerebro porque bioquímicamente está muy alterado, entonces sí vamos a necesitar la ayuda del psiquiatra. Entonces esas dos son las dos profesiones que se nos pueden unir para atenderlo. Aunque
Por ejemplo, un gastroenterólogo debería de saber un poquito de ansiedad o debería de saber de salud mental. ¿Por qué? Porque recordemos que lo biológico incide en lo psicológico y lo psicológico incide en lo biológico. En este momento, casi en su gran mayoría, en una de las enfermedades más comunes que tienen las personas en este momento son las enfermedades gastrointestinales. Entonces el gastroenterólogo debería de saber un poquito si esto en realidad se basa porque hay una alteración física en el área del organismo o en realidad el estrés, lo que está sucediendo, la ansiedad que tiene esa persona es la que le está generando las dificultades. Entonces en realidad todos los profesionales de la salud deberían de conocer, pero tratarlo en sí el psicólogo. Bueno, mira, me gustaría que antes de que entregáramos esas tres técnicas y nos dijeras cómo podemos aplicarlas, ¿cierto? Porque realmente ya supimos diferenciar qué es la ansiedad, cómo la podemos diferenciar de otro tipo de patologías que se nos presentan, que a veces las personas lo tienden a confundir con que es ansiedad como tal, pero al final resulta que no lo es del todo. Los síntomas y esto, hiciéramos como un pequeño recap súper rapidito para que las personas les quede súper sintetizado lo que hemos compartido hasta el momento. Es decir, sabemos que la ansiedad es puntualmente esto y lo podemos diferenciar de esta forma entre esto y esto, entre la depresión, entre ataques de pánico y cosas por el estilo, ¿cierto? Y lo otro es que, por ejemplo, las personas sepan cómo a nivel fisiológico se me manifiesta esa ansiedad. O sea, quiero que las personas tengan claro que a veces puede manifestarse dependiendo de la persona, ¿cierto? De formas diferentes, porque es que todos tenemos una forma de reaccionar distinto y hay cosas que nos preocupan de forma muy diferente. Y eso también radica mucho en cuando nosotros empezamos a identificarla, cómo la podríamos tratar. Listo, pero fisiológicamente ella tiene formas muy similares de aparecerse y siempre es, primero, en el sentir que nos sentimos ahogados, ¿cierto? La ansiedad viene también viene relacionado desde la familia de angustia, entonces siempre vamos a empezar a sentir ahogados, que nos quedamos sin respiración, que nos quedamos sin, como si tuviéramos algo en el pecho, también empezamos a tener sudoración excesiva. Vamos a pensar cómo nos sentimos cuando, por ejemplo, vamos a hacer algo importante para nuestra vida. Yo creo que en su gran mayoría vamos a pensar, por ejemplo, que nos vamos a ver con la persona que nos gusta mucho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué sentimos en ese momento? Empezamos a sentir como un dolor en el estómago, empezamos a sentir las manos sudorosas, nos empezamos a sudar muchísimo más, hay veces nos empieza, entonces empezamos a pensar, ¿y si no le gusto? ¿Y si no le gusto? ¿Y si no quiere estar conmigo? ¿Cierto? Entonces, eso lo sentimos solamente cuando nos vamos a ver con alguien que nos gusta. Imagínate si eso todo el tiempo lo sintieras como, pero ya, eso, ya no empieza a ser rico, ya empieza a generar malestar. Si todo el tiempo empezáramos a sentir esa sensación maluca en el estómago, si empezáramos todo el tiempo sintiendo que las manos nos sudan, si todo el tiempo estamos sintiendo que nos quedamos sin respiración. Un ataque de pánico, las personas en realidad creen que se van a morir, creen que les va a dar un ataque cardíaco, creen que van a morir de un paro, ¿cierto? Y acá lo bonito de decirles, nah, esto no va a pasar, ¿cierto? Posiblemente no te vas a morir de un paro cardíaco desde que no tengas una enfermedad importante del corazón. Por eso es importante que siempre sepamos cómo estamos a nivel fisiológico, porque yo tampoco le puedo decir a una persona que sufre de ansiedad, pero es que la ansiedad se le desarrolló porque le dijeron que tiene una cardiopatía. Obviamente esta persona, si sufre de ansiedad, va a ser, digamos, muy propenso a morir de un paro cardíaco, porque obviamente ya tiene la cardiopatía. Pero una persona que esté, pues digamos, sana, ella va a empezar a sentir que eso en realidad le está pasando. Entonces, fisiológicamente, dolor de cabeza exagerado, por ejemplo, es como, digamos que si todo el tiempo estamos pensando en lo mismo, ¿cómo va a suceder ese miedo, esta preocupación? El cerebro está en alerta. Recordemos que en la ansiedad el miedo está 100% en alerta. Entonces, está en modo de supervivencia, te está diciendo, para el cerebro no existe lo real entre lo imaginario. O sea, por ejemplo, si yo cierro los ojos y me imagino que estoy en la playa pasando súper rico y yo no estoy aquí trabajando, pues yo voy a empezar a tener sensaciones y experiencias de placer. Es como si yo cierro los ojos y me imagino que estoy en el funeral de mi mamá, yo voy a empezar a sentir tristeza. Entonces el cerebro no hace como una distinción entre lo real y lo imaginario. Digamos que lo que piensa para él es real y pues los pensamientos para él es real. Entonces, obviamente, si yo estoy todo el tiempo pensando, también voy a empezar a sentir dolor de cabeza. Entonces, esos son como los síntomas más importantes, digamos que acá como los que presentábamos, me voy a volver.
el temblor, las sacudidas, todo eso, sensaciones de ahogo, todo esto es lo que me va a permitir a mí reconocer que me estoy enfrentando a una ansiedad. No sé, Andrés, si tienes alguna otra pregunta. Hay dos preguntas, Dani, antes de que empecemos a las prácticas y las técnicas como tal. Y es que tenemos, por ejemplo, a Kelly que nos pregunta que si se podría incluir la procrastinación dentro de un cuadro de ansiedad y depresión. Sí, claro, muchísimo, bastante. En realidad, la procrastinación aparece casi en su gran mayoría en personas ansiosas, ¿cierto? O también porque digamos que ellos tienen en su pensamiento como que algo quieren evitar, entonces no, es que eso está muy difícil, o yo no lo quiero hacer, o no me quiero enfrentar a esto, porque no quiero enfrentarme a esto, entonces eso es una estrategia evitativa que yo tengo para enfrentarme a esa situación. Entonces la procrastinación, porque después yo voy a sentir que cuando ya llegue y esté, digamos que en recogida del tiempo, a mí mi creencia, por ejemplo, es que yo no soy capaz, yo tengo una incapacidad. Entonces ella se va a activar, no, entonces yo voy a tener una estrategia como que no, lo hago después, lo hago más adelante. Cuando yo ya me sienta súper cogida, voy a darme cuenta de que en realidad, pues seguramente no voy a ser capaz. Entonces, para el cerebro eso va a ser una recompensa, como que, ah, si ves que no eras capaz. Entonces, obviamente la procrastinación, el hecho de no enfrentarme y también con la depresión, sí es una característica muy importante de las personas que son ansiosas. Y por lo general, siempre, por lo general, es que muchas veces se llega también a los extremos o se vuelven compulsivos y necesitan hacerlo todo el tiempo y están todo el tiempo en actividad y hagan y hagan y hagan o no hacen, ¿cierto? Cuando yo por ejemplo, cuando me doy cuenta que yo todo el tiempo estoy en actividad haciendo y haciendo y haciendo y no estoy como en un momento tranquilo, también puedo decir a qué le estoy evitando, ¿cierto? Es que no me quiero dar cuenta porque estoy todo el tiempo rumeando sobre esto. Y cuando dejo de hacerlo, también podemos hablar de que estoy evitando enfrentarme con eso que me genera malestar. Entonces, sí es una característica también muy importante de las personas con características ansiosas. Qué interesante, Dani. La verdad, últimamente las personas dentro de la comunidad experimentan mucho eso por varias razones que nos explicaste al inicio. Y es importante tener en cuenta que sí, puede ser un síntoma de ansiedad y hay que percatarnos de ello con mucho más cuidado y detenimiento para ver si necesitamos ayuda profesional. Y otra pregunta que tenemos es de una persona que nos dice que es que dice mamá de Samuel Restrepo, dice, hola, buenas tardes. Es claro que con nuestros chicos hay momentos que nos sentimos impotentes y sentimos mucha frustración. Esto se podría definir como ansiedad. Entonces, aparte de esa pregunta, nos dice que ella ha escuchado algo relacionado sobre el síndrome del cuidador. Entonces, claro, existe el síndrome del cuidador quemado, pero también hay inicios, ¿cierto? Antes de llegar a ese síndrome que podrían estar relacionados con la ansiedad. Entonces, dijimos que podíamos ampliarles información. Bueno, digamos que las mamás de chicos con discapacidad o los cuidadores en general, ¿cierto? Digamos que los cuidadores de pacientes con demencia o con cualquier tipo de diagnóstico que ya merite un cuidado, por lo general siempre estamos en una preocupación excesiva. Entonces recordemos que la ansiedad es que preocupación excesiva sobre algo, es anticiparnos todo el tiempo sobre algo. Con nuestros chicos constantemente estamos preocupados por ¿será que va a pasar algo? Por ejemplo, en mi quehacer, que en mi relación con los papás, muchas veces un pensamiento de ellos es, cuando yo me vaya, es que cuando yo me vaya, ya están organizando todo cuando se vayan se refieren a cuando mueran. Y entonces yo muchas veces les digo, ¿y quién les dijo que se van a morir ustedes primero? ¿Cierto? Eso ya, ese pensamiento ya genera muchísima ansiedad, ¿cierto? ¿Qué va a pasar cuando ellos no estén? ¿Qué va a pasar cuando ya yo me vaya? ¿Con quién se va a quedar? ¿Cómo voy a hacer? Entonces ese miedo excesivo que yo tengo me va generando cargas. O por ejemplo, ya con quién lo voy a dejar, cómo me voy a ir, cómo lo voy a hacer. Entonces eso nos va generando obviamente el diagnóstico o digamos que ya nos vamos generando pues el trastorno del síndrome, del síndrome del cuidador quemado, pero más que todas estas personas o estos cuidadores constantemente están en un nivel de estrés
profundo. Ellos están constantemente estresados sobre lo que está pasando. También hay un agotamiento físico, cognitivo, que genera, digamos, afectaciones en la salud mental. Entonces, por eso, una recomendación de ellos es empezar a mirar ellos qué es el pensamiento que tienen sobre su situación, cómo están aceptando su situación, cómo la están llevando, cuál es la preocupación excesiva que tienen por este chico, porque muchas veces los chicos presentan, digamos, que no solamente su discapacidad cognitiva, también hay muchas otras, cada vez que ellos van creciendo, van teniendo, digamos, retrocesos en su desarrollo. Entonces hay una preocupación excesiva, bueno, ¿y si deja de hacer esto? ¿Y si deja o si será que sí puede? Entonces todos esos pensamientos nos van generando ansiedad y también son distorsiones cognitivas. ¿Por qué nos estamos generando más dolor del que ya tenemos? Porque estamos pensando en lo que va a pasar mañana, si lo único real es lo que tenemos hoy, no lo que tenemos mañana. Entonces acá es muy importante, André, es el tema, nosotros como seres humanos tenemos tres tiempos importantes: pasado, presente y futuro. ¿Y en cuáles vivimos? Entre futuro y pasado. Constantemente se nos dificulta mucho vivir en el presente. Estamos pensando qué mañana, cómo lo vamos a hacer, cómo voy a estar mañana, pero no disfruto el proceso. ¿Cómo estuve ayer? Pero es que el ayer ya no existe, ¿cierto? Y por eso es que la depresión es hacia el pasado, la ansiedad es hacia el futuro. ¿Cierto? Pero estamos en los dos, por eso ellas son como unas hermanitas, porque muchas veces yo tengo el pensamiento de es que yo no fui capaz yo fracasé en mi vida, perdí un trabajo, perdí un empleo, monté una empresa y fracasé. En mi presente quiero montar una empresa, entonces yo me siento, tengo una creencia de incapacidad súper marcada, porque no fui capaz en el pasado, y en el presente quiero montar una empresa, pero empiezo, no, y si me quiebro, y si pasa, no, 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 yo hice inversión de dinero tan fuerte, porque obviamente fue lo que aprendí, pero entonces mira que ya ahí empiezan a entrar las dos, ¿cierto? Todos esos pensamientos que van hacia una tristeza por pérdida, por lo que perdí en el pasado, y ahora una ansiedad por lo que va a pasar en el futuro. Entonces, digamos que acá, volviendo a lo de los chicos, es vivir en el presente, disfrutar lo que está en este momento también, para evitar todo esto que nos agota como cuidadores o que nos daña como cuidadores y que nos genera más malestar y más daño emocional del que en realidad y más carga de la que ya en realidad tenemos, porque hay algo real y es que es doloroso, es que es difícil, pero si yo más me genero más carga, pues va a ser mucho más difícil el proceso. Listo, André. No, muchísimas gracias, Dani. Bueno, creo que con eso acabamos todas las preguntas. Igualmente, si en algún momento hay alguna persona que quedó con alguna duda, recuerden que lo pueden poner ahí. Y Dani, bueno, explícanos cómo podemos entonces con estas técnicas ponerlas en prácticas para dominar la ansiedad en nuestro día a día. Bueno, entonces hay muchas técnicas. Hoy les traigo unas técnicas desde cognitivo-conductuales que nos pueden servir. Bueno, digamos que hay algo muy importante y es ser, como yo les indiqué hace un momento, es ser participantes activos del proceso. Eso es fundamental. Y para yo ser participante activo del proceso tengo que ser consciente. Entonces estas técnicas nos van a ayudar a ser conscientes. Por ejemplo, yo en mi terapia les coloco mucho a los pacientes de que ellos aprendan a mirar cómo piensan, y es que tienen que hacer un registro de pensamientos o tienen que identificar, porque esa es como la columna vertebral. Si yo no sé cómo pienso, va a ser muy difícil saber cuál es la creencia y sobre qué estás pensando y sobre las ideas rígidas y absolutas que tienes sobre la vida. Entonces, pero por lo general a los pacientes no les gusta tanto hacerlo, porque obviamente eso amerita hacer algo. Muchas veces queremos que nos lleguen y nos pongan como una píldora mágica y ya, no sienta nada, pero eso es muy difícil. Pero con esas técnicas sencillas lo podemos lograr. Uno es el análisis de coste-beneficio. ¿Qué significa? Cómo modificar una creencia contraproducente. Y que vamos a hacerlo en lo siguiente, que lo vamos a hacer en los siguientes pasos. Entonces, primero vamos a realizar un análisis del costo-beneficio. Ese es el primer, siempre del primer paso. Entonces, las creencias por lo general, siempre, digamos que yo aunque no crea, le saco un provecho a la ansiedad. ¿Por qué? Digamos que cuál es la ventaja y la desventaja que yo tengo con la ansiedad. Puede ser una ventaja que yo tengo, y es que hay días que no voy a poder ir a trabajar, o por ejemplo, cuando yo no quiera hacer algo, pues entonces simplemente digo, es que hoy me siento ansioso y no lo voy a hacer. Eso es una ventaja que yo tengo. Quizás no soy consciente, pero me sirve. No, como yo hoy
que ahí es donde llega la procrastinación. No, eso son ventajas, porque en el momento sentís el hecho de que cuando no lo hiciste, pues sentiste cierto placer. Entonces, mirar inicialmente cuál es la creencia que yo tengo. Ahí es cuando yo identifico el pensamiento. Por ejemplo, las personas perfeccionistas generan mucha ansiedad, ¿cierto? Entonces, porque las cosas ellos tienen una regla rígida de que las cosas deben de salir perfectas. Es que el otro tiene que hacer las cosas perfectas. Es que el otro, ¿por qué no comprendió que se debía de ser así? Cuando yo tengo estas ideas tan rígidas sobre el otro y sobre mí mismo, o si yo no lo hago bien, significa que no sirvo o no soy importante. Por ejemplo, si a mí tantas personas, por ejemplo, ahora en las redes sociales, si yo no tengo tantos me gustas a lo que yo hice, significa que no soy bueno o que no fui interesante con la información. Inmediatamente estamos autolesivos con nosotros. Entonces vamos a mirar acá una idea, digamos que, por ejemplo, yo que gano siendo perfeccionista, entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que tengo sobre eso? Luego voy a revisar esa creencia que yo tengo, vea si usted es capaz de encontrar una creencia nueva, ¿cierto? O sea, la única es la forma es, tengo que hacer las cosas bien, o debería, o me encantaría hacer las cosas bien, pero si no lo hago, eso no significa que yo soy mala. Creo que nosotros utilizamos también que son como unas tarjeticas de apoyo, que es decirnos como, aunque no sé que eso me genera dolor, pero no significa que sea lo peor de mi vida, ¿cierto? Es importante no generalizar una situación como un todo. Entonces, cuando yo ya identifiqué una creencia, le hice un análisis de qué me beneficio de ella y de qué no. Ya luego voy a poder empezar a encontrar una nueva y voy a empezar a vivirla, a experimentarla. Entonces acá es cuando yo ya empiezo a mirar si era verdadero o no. Vamos a ver un ejemplo para que me puedan comprender mejor. Digamos que acá es una creencia, acá digamos que esto es de un caso de una persona que sufrió un atraco. Esta persona tuvo ¿qué? Un trastorno de estrés postraumático porque sufrió un atraco. Entonces, digamos que la creencia de él es que él constantemente se siente enfadado y preocupado por haber sufrido un atraco. Y él todo el tiempo está pensando en que lo van a venir a atracar. Ya digamos que ya sucedió, pues ya el hecho sucedió. ¿Por qué te vas a seguir, digamos, generando dolor a un hecho que ya simplemente pasó? Entonces, él tiene como unas ventajas. Entonces, ventajas de seguir pensando así. Si estoy en guardia constantemente, será menos probable que me vuelvan a atracar. Entonces ya empiezo siempre a estar en alerta. Mi ansiedad parece realista, ya que en este barrio las agresiones y los atracos son frecuentes, pero recordemos que porque no nos suceda una vez, nos va a suceder siempre. Mi ira muestra que soy fuerte. Tengo derecho a estar enfadado porque me hicieron ese mal. Por ejemplo, cuando pensamos es que a mí nadie me puede hacer daño, es que digamos que no somos diferentes personas para que no nos puedan pasar cosas que sean un poco desagradables. Puedo sentir lástima de mí mismo, ya que fui una víctima. También muchas veces a las personas, aunque no creamos, nos gusta estar en posición de víctima, porque vamos a tener atención del otro, vamos a tener que el otro nos esté, que esté ahí con nosotros. Puedo tener fantasía de venganza y una desventaja es que se siente desgraciado. Lo más probable es que las personas angustiadas sufran atraco con tanta frecuencia como las que están contentas y confiadas. Las probabilidades de que me vuelvan a atracar a punta de pistola son pequeños, la preocupación no me serviría de nada y los pistoleros que me atracaron no saben que estoy enfadado, o sea, el que lo atracó ya, a ellos no les interesa si está enfadado o no, entonces el único que se está generando la sensación de malestar es la persona. Entonces, acá digamos, cuando yo empiezo a debatir cada uno de eso, me doy cuenta de que en realidad vale la pena sentirse todo el tiempo enfadado por un hecho que te sucedió, claro, genera malestar, claro, fue maluco, pero eso no significa que te vaya a volver a suceder. Eso no significa que sea general. Eso no, el hecho, por ejemplo, a los atracadores les importa que en este momento te estés sintiendo mal. No significa que desvalide lo que siente, sino que es empezar a pensarlo de una manera mucho más realista y una manera que no nos genere dolor. Pues si ya te atracaron y te generó dolor, ¿por qué vas a seguir pensando que te va a volver a suceder? ¿Por qué vas a quedar en alerta? ¿Es porque vas a dejar a tu cerebro en posición de miedo constante? Pues así es muy incómodo vivir. Entonces, la técnica del coste-beneficio es yo cuando estoy con algo que me está generando muchísima ansiedad, bueno, ¿qué beneficios yo obtengo de pensar así? ¿Qué beneficios estoy obteniendo de esta ansiedad? ¿Qué beneficios estoy obteniendo de esto que me está pasando? Digamos que si, por ejemplo, una persona que no quiera salir de la casa, que tenga agorafobia,
pues tiene ciertas ventajas. Una ventaja de ella, por ejemplo, es que no va a tener que ir a las festividades que no le gustan o que todas las personas van a estar es ahí con ellas, pues tiene también ciertas ventajas. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que gano y que pierdo, voy a poder entonces, digamos, enfrentarlas. La otra es la técnica del qué pasaría si. Bueno, entonces vamos a pensar que eso que estás pensando es real, que eso que estás diciendo que va a suceder es real. Entonces, esta técnica de el qué pasaría si. Entonces, por ejemplo, yo tengo de pronto una chica que en algún momento de la vida digamos que fue abandonada por su pareja o fue rechazada por alguien importante de su vida. Entonces, esto le genera mucha ansiedad, o sea, digamos que siempre que se va a relacionar con otras personas, empieza a sentir toda esa sensación de malestar, o todo el tiempo está pensando que no es valiosa para el otro, que nadie quiere estar con ella, que no es significativa. Entonces, listo, vamos a pensar, usted no vale para nada, ¿cierto? Usted no es importante para las personas. ¿Qué pasa si esto fuera verdad? ¿Qué es? ¿Eso qué dice de ti? Ahí es empezarme yo a darme cuenta, yo puedo coger lápiz y papel y empezar, bueno, si yo no valgo, si yo soy un fracaso, ¿eso qué dice de mí? ¿Eso es real? Bueno, sí. ¿Qué es lo peor que le podría pasar si usted en realidad es un fracaso? ¿Qué puede suceder de lo peor? En realidad, ¿qué es a lo que más le teme? A ser fracasada, a ser abandonada. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde usted aprendió eso? ¿Quién le enseñó? ¿Se lo enseñó su mamá? ¿Se lo enseñó su papá? ¿Usted quién le enseñó eso? Y si sucede, ¿qué pasa? Imagínenselo, empecemos a imaginarnos qué pasaría si eso que tenemos susto en realidad se cumple. Cuando yo ya me lo imagino, ya le estoy quitando poder. Cuando yo en realidad, digamos que yo sé que tengo un viaje y me va a tocar montar en avión y a mí me da muchísimo miedo montar en avión, imagínense que ese avión se va a estrellar, que es lo peor que puede pasar. Ah, bueno, se murió, y qué es lo peor que pasa si te mueres, ¿cierto? Es como ir hacia el extremo y para empezar a quitarle todo el poder que ella está teniendo. Entonces acá digamos que son dos creencias, dos técnicas cognitivas, netamente cognitivas. Si yo empezara a darme cuenta cómo pienso, desde a dónde pienso, desde qué creencia pienso. Y la otra es la técnica basada en la compasión. Nosotros somos muy compasivos con el otro, pero muy autolesivos conmigo mismo. Entonces, una técnica muy chévere y que yo, por ejemplo, me pregunto cuando a mí por ejemplo, esta la practico mucho en mi vida, cuando a mí me pasa algo significativo, yo digo, si a mí viene una amiga y me cuenta la historia, ¿yo qué? ¿Yo cómo soy con nosotros? Yo, por ejemplo, soy súper autolesiva conmigo, pero con nosotros soy muy compasiva. Entonces, si a mí esa otra persona me cuenta eso, ¿yo qué le diría? ¿Tú qué le dirías a esa persona? ¿Cómo le hablarías a un amigo querido que tuviera un problema similar? Tú le dirías que sí, que eso es lo peor. Fue una persona que esté así súper angustiada, ¿cómo le hablarías? ¿Le hablarías con la misma autolesión que tú? No, es que no sirvo, es que no esto. Inmediatamente le diríamos, no, no es para tanto, mira, ¿cierto? Entonces, ¿qué le diríamos a esas personas? Y ahí también empieza a hablar de esa manera. Háblate a ti como tú le hablas a los otros. Porque si la otra persona viene muy angustiada donde ti, ¿cómo le vas a hablar? Yo no, yo le hablo de esta manera, bueno, ¿y tú cómo te hablas? Entonces sí es muy importante acá empezar a practicar la compasión, ¿cierto? Ser un poquito más compasivos con nosotros, aceptar un poquito más las situaciones. Actualmente nuestra dificultad mayor es que no aceptamos lo que nos está pasando y hasta que no aceptamos el sufrimiento va a ser muchísimo más largo. Hasta que yo no me doy cuenta qué es lo que en verdad me está generando malestar. A la ansiedad, invitémosle y sentémonos con ella, venga, abracemos a la ansiedad y digámosle, hey, ansiedad, ¿para qué estás viniendo a mi vida? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? ¿Cuál es el miedo tan profundo que yo tengo? No es lo que en realidad, la conducta, es lo que hay dentro de esa conducta, la emoción oculta que hay de esa conducta como tal. Y esas son como unos regalitos, y es que algo que es importante que siempre tengamos es el poder de la respiración, ¿cierto? Pero es importante tener en cuenta cuándo respiramos, no todo el tiempo respiramos. La respiración que nosotros utilizamos para la ansiedad es la respiración diafragmática, ¿cierto? Que es inflar el estómago con la nariz, empezar a inflar el estómago y empezar a botar por la boca, ¿cierto? Nosotros ni siquiera somos conscientes de cómo respiramos y cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces acá también eso permite que vivamos acelerados. La ansiedad también viene del acelere, del yo estar en constante apuro.
Entonces la respiración nos permite conectar y esto hay que empezar a trabajarlo y entrenarnos no cuando estemos en crisis, sino cuando estemos tranquilos, porque si no, cuando estamos en crisis, pues inmediatamente pues no vamos a ser capaces, antes no vamos a poder respirar bien. Pero por lo general cuando una persona ya sabe cómo respirar y en un momento, por ejemplo, una crisis de ansiedad, inmediatamente va a poder empezar a regularlos, va a empezar a comprendernos un poquito más. Entonces la respiración es fundamental en este proceso y para que tengamos en cuenta lo único real que está sucediendo es precisamente es en este momento mientras sientes respirar. Nada de lo que tu mente se está imaginando que va a pasar mañana es lo que va a pasar. Tú no siquiera tienes idea de lo que va a suceder. Lo único real es esto, el hoy, este momento. Entonces, ¿yo para qué me voy a angustiar de algo que va a suceder dentro de un mes si apenas estoy en el hoy, ¿cierto? Entonces yo angustiarme completamente, yo sí es importante tener metas, proyecciones, hacerme un imaginario de qué es lo que voy a hacer, pero que no me genere más malestar de lo que ya me genera. ¿Cierto? Entonces, digamos que nosotros es la forma en cómo lo pensamos. Recuerde que la interpretación de nuestra vida la hacemos nosotros de acuerdo a nuestra historia. Su mamá no piensa igual que usted, su hermano no piensa igual que usted, ni su novio, ni su pareja. Cuando yo creo que el otro debe pensar igual que yo, inmediatamente ya me estoy diciendo a mí mismo que no me quiero, que no valgo, que no, que soy rechazado, porque es que el otro no lo va a hacer. Yo hablo desde mi historia. Agradecer siempre te va a permitir conectar con lo que tienes en este preciso momento, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo, digamos que tengo mucho miedo, empecemos a agradecer lo que está sucediendo en este momento y eso va a permitir que vayamos soltando el control. Muchas veces las personas tan controladoras, todas esas personas que todo tiene que salir controlado, que no se permiten de pronto fluir un poco con la vida, obviamente cuando las cosas, cuando se están anticipando, como están constantemente anticipadas de todo, les genera mucho miedo de que no suceda, un miedo excesivo genera pues obviamente la ansiedad. La forma en la que piensas es lo que va a determinar lo que sientes. Entonces, recordemos, si yo pienso que mi amigo me traicionó, pues me va a generar muchísima sensación de dolor. Todo lo que yo pienso es de acuerdo a la forma en que yo he interpretado la vida. Por eso las interpretaciones son subjetivas, tú piensas de acuerdo a tu historia, aunque pudiste vivir cosas desagradables. Por ejemplo, yo viví, no sé, una violación, yo viví cuando era niña un abandono de mis papás, yo viví un fracaso laboral, viví una separación, un divorcio. Eso no significa que se va a volver a presentar. Una situación no significa que se va a volver a presentar. ¿Qué se puede volver a repetir si no aprendes de ella? ¿Cierto? Si no la cambias, si no cambias la manera de enfrentarte a ella, pues seguramente vas a conocer personas que conecten con ese mismo dolor o ese mismo miedo que tienes. La ansiedad aparece para mostrarnos algo, reconocer algo que se encuentra oculto. Ella siempre llega para mostrarnos un miedo que tiene oculto y ese miedo solamente lo podemos encontrar en terapia o lo podemos encontrar cuando empezamos a hacer un reconocimiento propio. Digamos que esta es una invitación grandísima para que nosotros aprendamos a conocer nuestros pensamientos. Si yo no sé cómo pienso, va a ser muy difícil que yo pueda controlar lo que siento, para yo poder controlar todos esos pensamientos y sensaciones que me suceden. Bueno, esos son unos regalitos, unas técnicas de las muchas que hay, de las muchas que nosotros queremos permitirles a ustedes conocer y que cada vez aprender a conocer cómo pensamos, cuáles son las creencias, qué es lo que nosotros pensamos desde nuestra infancia, qué es lo que aprendimos de nuestra mamá, qué es lo que aprendimos de nuestro papá, de las personas significativas, cómo fue la forma que yo aprendí, las lealtades familiares que yo tengo, porque también soy leal a mi familia y que tengo esas mismas creencias. Entonces, toda esta información que hoy les traemos es para llegar y enseñarles, para mostrarles cómo podemos enseñar a que ustedes aprendan a reconocerse. No siempre necesitamos, hay veces sí es necesario ir a terapia, pero muchas veces con técnicas bien elaboradas las podemos aplicar, las podemos autoaplicar y que nos van a permitir, pues digamos, como aprender a conocernos y poder afrontar todas esas sensaciones que nos generan malestar. Me gustaría en este momento, Andrés, abrimos el espacio para las preguntas para las personas que deseen. Claro que sí, Dani. Mira, aquí hay una pregunta que nos envían y nos dicen, ¿y si hay síntomas de ambas, refiriéndose a la depresión y ansiedad, el tratamiento es el mismo? No, por lo general, como yo les indicaba,
la ansiedad y la depresión son como hermanitas y por lo general cuando aparece una aparece la otra, van muy relacionadas, pero hay algo que para ellos el tratamiento es similar y es que en reconocer que todo lo que están pensando es distorsionado y nada de eso es 100% real y que los pensamientos que tienen el 90% son irreales y son distorsionados, ¿cierto? Eso es una de las características. Pero como tal, todos tienen diferentes técnicas y diferentes formas de abordar, porque una cosa es yo abordar el futuro, la preocupación, el miedo, y otra cosa es yo abordar la tristeza y pues la melancolía y la depresión, o pues, también tengo que mirar la sintomatología. En la depresión, si hay una ideación suicida, cuáles son las creencias. Entonces, por lo general, lo único en que yo abordo igual es mirar las distorsiones cognitivas que tiene esa persona para poder enfrentar, pero se utilizan diversas técnicas diferentes que para las dos están para yo abordar tanto pasado como para abordar futuro, pero por lo general en el proceso se abordan las dos en el mismo momento. Ok, entonces nos queda claro, igual dentro de la presentación entendimos que parte de la depresión se enfoca más que todo en el pasado, ¿cierto? Y lo que es la ansiedad va más relacionada como al futuro. Ok, bueno, muy bien. No, de todas formas, acá nosotros estamos muy emocionados de que las personas sigan conectadas, de que hayan recibido esta información. Nos gustaría realmente saber que nos escriban ahí, nos levanten una manito o nos manden un emoji por el chat y nos digan que les gustó, que les pareció muy buena esta información, que les aportó valor sobre todo, porque era la intención de que ustedes aprendieran un poco acerca más de cómo entender y relacionarse con la ansiedad. Aparte de eso, a las personas que ya están aquí conectadas, les voy a compartir por acá, por el chat, un formulario para corroborar su asistencia, ¿cierto? Para enviarles esta grabación. Esto ha sido grabado por si lo quieren volver a escuchar, por si quieren tomar nota más detenidamente sobre las técnicas que ofreció Daniela para poder controlar la ansiedad y hacer esa autogestión, ¿cierto? Les voy a compartir en este momento el link para que vayan gestionando ahí la asistencia y nosotros posteriormente poderles enviar la grabación de este webinar. Dani, muchísimas gracias por esta información, fue muy valiosa y adicional a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Para eso también es muy importante que llenen el formulario de asistencia. Les tenemos una sorpresa para que puedan ahondar mucho más en este tema y puedan no solamente recibir información, sino poner en práctica en actividades en vivo cómo gestionar la ansiedad de forma mucho más práctica y ajustarla a su vida. Como decía Dani, no necesariamente todo el tiempo la ansiedad se gestiona en terapia. Hay técnicas que nos pueden ayudar a identificar y que nos pueden ayudar a sentirnos a nosotros mismos si sabemos cómo llevarlas a cabo. Y si ustedes, las personas que asistieron a este webinar, desean ampliar esa información, vamos a tener el jueves 30 de mayo un webinar donde Dani nos va a poder compartir este tipo de actividades y ahondar mucho más. Y vamos a tener también la oportunidad de participar adicionalmente con ella, ¿cierto? Preguntarle con respecto a algunas dudas o cómo poner en práctica esos ejercicios que nos compartirá. Y adicional también tendremos un ebook que ustedes tendrán al registrarse en este webinar del 30 que nosotros lo tenemos en el mercado ahorita mismo en 60.000 pesos, pero por estar inscritos aquí, por asistir a este webinar, va a quedar solamente por un costo de 45.000 pesos. Déjame compartirles, por favor, acá en pantalla eh, de qué se trata esta promoción para que ustedes puedan gestionar, ¿cierto? De forma mucho más profunda, compartan con las personas que les interesa, con esas personas que son importantes para ustedes, con sus familias, con sus parejas, con sus hijos, incluso esas personas que incluso también se conectaron hoy, que hacen parte del programa de rehabilitación y cuentan con esa ansiedad constante, porque Dani, ¿sabes qué? Uno de los miedos que nos compartieron es que una de las cosas que más les genera ansiedad es pensar y preocuparse por el estado de las personas que les importa. O sea, simplemente el pensar en aquellas personas, en lo que les podría pasar, es una señal que ellos identifican que les produce ansiedad. ¿Cómo te parece? Es un miedo muy común, ¿no? Sí, claro, y la preocupación por el otro, ¿cierto? Recordemos que somos seres sociales
Y por lo general siempre, pero recordemos que en realidad no nos preocupa el otro, nos preocupa a nosotros. Ahí es un tema muy interesante, porque es que, que en el otro estamos reflejando a lo que nos está sucediendo a nosotros mismos. Entonces, aquí en realidad eso es a lo que le tenemos miedo, que en realidad aquí es cuando empezamos a aprender a conocernos. No es que me preocupa el otro y por eso me va a dar ansiedad, no. Si a mí me da ansiedad la preocupación por el otro, eso ya me está hablando es de mí, no del otro. Entonces, acá es muy interesante, digamos, cuando ya aprendo a identificar qué es lo que yo estoy pensando en realidad, ya voy a identificar por qué es mi preocupación es excesiva y por qué me está generando tanto molestar que el otro no se encuentre bien. Pero claro que sí, nosotros siempre queremos que nuestra familia esté correcta, o hay veces también consideramos, muchas veces no sabemos cómo apoyar, no sabemos cómo ayudar. También acá les hago una aclaración y es que las personas cuando se encuentran un ataque de ansiedad, cuando tienen una, por ejemplo, una ideación suicida, cuando hacen comentarios que de pronto no son de nuestro agrado, cuando decimos que están llamando la atención, ojo, ellos no es como que, ay, qué pereza, está llamando la atención, no, ese llamado de atención ya está diciendo algo que necesita que le brindemos una ayuda, un soporte emocional. Entonces, cuando yo digo, no, es que simplemente él es como todo fastidioso, es que él es como todo depresivo, qué pereza, siempre llamando la atención, no, esa persona, ¿por qué está llamando la atención? Entonces, es un signo de alerta y alarma que nosotros como familia, cuidadores, amigos, compañeros, podemos tener en cuenta. Ojo con esos amigos que a veces se ausentan, o con esos amigos que a veces tienen como pensamientos que yo digo, no, ¿por qué está pensando esto? Aquí es en realidad nuestro apoyo es decir, no, ponle ganas, échale ganas. No, eso no se hace con échale ganas. Mira que ya tenemos algo instaurado, un esquema instaurado, una creencia instaurado, que eso no se hace solamente con echarle ganas. Obvio, se necesita voluntad, sienta que la persona quiera cambiar, pero para eso necesita ayuda. Y no solamente la ayuda de yo decirle échele ganas, sino en verdad darle las estrategias y las oportunidades para que pueda tener, digamos, acceso a parte profesional. Por eso es la invitación muy bonita que, digamos, con lo que tenemos para el próximo jueves es que vamos a tener ejercicios prácticos. Más que de teoría, vamos a tener ejercicios prácticos para que podamos identificar y la podamos colocar en práctica en nuestra vida. Y también para el otro, o compartirle la información también a un otro que sabemos que no la necesita y no la está pasando bien. Nosotros en realidad no sabemos de la importancia de saber de estos temas hasta que nos pasa, o hasta que le pasa a un ser cercano de nuestro alrededor. Ahí empezamos a darnos cuenta de que sí es importante hablar de estos temas. Claro que sí, Dani, no, la verdad me encantó mucho la información, pude incluso también comprender más a fondo algunas cosas que normalmente nosotros experimentamos y no tenemos ni idea de por qué se están presentando. Me pareció súper, súper importante y creo que también nos invita a la autogestión, ¿cierto? El hecho de que a veces la ansiedad solo nos está avisando que hay algo que está pasando y que debemos prestarle atención. Y eso creo que es lo más importante, o sea, aprender a identificarla y a lo que tú dices, sentarnos con ellas y ver qué está pasando. Porque a veces solamente ese ejercicio, entender la dinámica de cómo podemos sentarnos con la ansiedad y hacer con nosotros mismos una autogestión emocional, podríamos evitarnos en un futuro sentir estas cosas que sentimos a nivel, como tú dices, fisiológico, ¿cierto? La Biológico. ansiedad se presente porque ya se está convirtiendo en algo crónico. Nuevamente a las personas que aún siguen conectadas, recuerden por favor firmar la asistencia y si esta información fue valiosa para ustedes, nosotros se las enviaremos por correo a todos los que se registraron, incluso a los que tienen la asistencia que estamos compartiendo nuevamente por el chat. Y si tienen alguna persona que saben que necesita estas herramientas, que debe aprender o que tú digas, yo creo que va a ser de valor para ella, invítenla. Vamos a tener este webinar el jueves 30 de mayo y no nos queda más que agradecerles. Si hay alguna persona que quiera decir algunas palabras o algo, por favor levante la mano, le abriremos el micrófono. Estaremos súper pendientes de si tienen alguna otra pregunta, si hay alguna otra duda que se generó y no le pudimos contestar. Este es el momento de hacerlo antes de que nos despidamos y nada, Dani, muchísimas gracias por la información, fue muy valiosa. Me encantó tenerte en este espacio y ya saben, mensualmente vamos a tener distintos profesionales de forma gratuita impartiendo conocimientos sobre cómo tratar algunas patologías neurológicas gracias al programa de formación llevado a cabo por el Centro de Atención Neurológica Integral y en alianza con la Fundación Reintegra. Entonces, no sé si hay más dudas, si quieres cerrar, agregar algo más adicional, Dani.
Bueno, no, muchas gracias a todos los que se conectaron. Yo creo que solamente el hecho de estar, de conocer, de comprender un poco y también normalizarla, ¿cierto? Normalizarla un poco, quitar el estigma, quitar el prejuicio. Creo que uno de mis retos como profesional y como persona que tengo es que en realidad podamos quitar el estigma a muchas cosas, que podamos quitar el estigma a la discapacidad, que podamos quitar el estigma a los diagnósticos, digamos, a eso que nos hace sentir mal. Me encanta que en haya hombres, agradezco mucho que los hombres también se empiecen a interesar, porque en realidad estamos en una sociedad donde a ellos se les ha ocultado de expresar sus emociones, tienen que ser valientes, al niño desde cuando es pequeño le estamos diciendo no llore, que los que lloran son las niñas, todo eso le estamos generando muchas incapacidades, entonces qué rico que cada vez se nos unan más el género masculino, que todas las personas se puedan, digamos, como interesar por estos temas tan importantes para la salud mental y que si esto resuena con ustedes, si algo resuena un poquito con ustedes, significa que podemos buscar ayuda y que siempre acá estamos para servirles y para brindarles la ayuda que necesiten. Entonces, aprender y estar acá ya es un gran logro como sociedad. No, la verdad, muchísimas gracias, Dani, por esta información. La verdad fue muy valiosa y la verdad estamos muy agradecidos con todo lo que nos pudiste brindar y son herramientas súper prácticas. Y como les decía, esta grabación será enviada, editada para que ustedes tengan acceso a ella y pueden ampliar y ahondar mucho más en nuestro webinar del 20 Sin Siendo Más. También subiré este link del formulario, lo enviaremos por correo a todos los que se suscribieron para que obtengan la oportunidad de si no firmaron la asistencia antes de cerrar la sesión, pues entonces lo hagan. Listo, para que se les active el descuento por si están interesados en acceder al webinar del 30. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que aún siguen aquí en vivo y pues que tengan un resto de tarde muy agradable y a poner en práctica lo aprendido. Bueno, André, muchísimas gracias. Un saludito para todos y que todos tengan una feliz tarde. Bueno, chao.